Y hay un ángel en la entrada, y ese ángel habla a las mujeres. Y le dice el versículo 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron, pero id a sus discípulos. ¿Tú sabes lo que dice el ángel? Si tienes tu Biblia ahí, a mí me encanta tenerla físicamente, no pasa nada si tienes tu teléfono, perfecto, pero me encanta tenerla físicamente porque me encanta marcar y tenerlo ahí. Yo también marco. Tú también marcas en el teléfono. Id a sus discípulos y a Pedro. ¿Sabes quién era el que seguía orando por Pedro? El mismo Señor. Aleluya. ¿Sabes quién sigue buscándonos a nosotros cada día, cada momento? Estemos lo lejos que nosotros creemos que estamos, aunque pensamos que ya hemos desesperado de todo, que ya ni los propios discípulos nos van a aceptar, que todos saben que le hemos negado, que estamos lejos de todo el mundo. El Señor Jesús, dice la Biblia, además, que Él está en presencia del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él sigue orando por ti. Y Él, por medio de sus ángeles, llama y dice, decidle a los discípulos que he resucitado, pero no os olvidéis de decírselo a Pedro también. Id a buscar a Pedro. Y quién sabe si alguien, algún amigo, amiga, un hermano, alguien que te conoce de muchos años, te ha traído aquí a la presencia del Señor sencillamente porque Dios se lo ha dicho. Ve a buscar a Pedro. Y ya el tiempo se va muy rápido. Pero ¿recuerdas lo que sucedió después? Juan capítulo 21. Cuando el Señor se aparece a todos sus discípulos, Pedro está allí. ¿Recordáis la historia? ¿Y qué hace? Hay una pesca en la cual hay más de 100 pescados. ¿Y sabes lo que hace Pedro? Los toma todos él solo y los lleva para la orilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos mal, pensamos que le hemos fallado a alguien, queremos arreglarlo todo en 2 minutos, nos ponemos a trabajar, hacemos lo que sea, como para ganar el perdón. Y hermanos, hermanas, el perdón de Dios no se gana, Él lo regala de una manera incondicional. Él es un Padre tan excelente que Él regala su perdón de una manera incondicional. Somos nosotros los que no le conocemos tanto como Él es. Y entonces al final el Señor Jesús hace algo increíble, porque sabemos todos que le pregunta esas 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Os acordáis? Por cada una de las veces que él le negó, el Señor le pregunta las 3 veces, ¿me amas? Hasta que Pedro dice, sí, tú sabes todas las cosas y sabes que te quiero. Pero la Biblia dice que lo hace ahí, en las brasas, exactamente igual, al lado de las brasas como cuando Pedro le negó. Dios tiene en sus manos cada uno de los detalles de nuestra vida. Y te vas a asombrar si te colocas en los brazos de Dios, si te abandonas en sus brazos, de cómo Él va a restaurar incluso muchas situaciones que pensabas que eran imposibles de restaurar. Él va a ir a los mismos lugares donde has sufrido, te va a llevar a los mismos lugares donde has sufrido, te va a llevar a las mismas situaciones, incluso a veces con las mismas personas que te han hecho daño, para restaurar tu vida, porque Él sigue orando por cada uno de nosotros y sigue orando por ti y por mí. Y varias veces en las cartas del Nuevo Testamento escuchamos que Dios, en la presencia de Dios, el Señor Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que Él nunca nos acusa. A veces nosotros incluso pensamos, y hasta en nuestra manera de hablar, hasta de predicar, no lo hacemos con maldad, pero hasta en nuestra manera de predicar acusamos mucho a la gente y no nos damos cuenta de que el acusador es el enemigo. El Señor Jesús es el que defiende. Él siempre está buscando nuestra restauración. Y aun cuando hemos caído, lo primero que hace es restaurarnos, siempre. Después ya habrá tiempo para explicarnos más cosas. Porque si nosotros hubiéramos sido el Señor cuando Pedro apareció por primera vez y ¿qué le hubiéramos dicho? Le hubiéramos dado un buen sermón. Pedro, yo te lo dije, te avisé. No, el Señor solo le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor sabe que si le amamos, aunque sea en lo más profundo de nuestro corazón, sabe que de ese amor puede el Espíritu de Dios transformar toda nuestra vida. Y recuerdas
No quiero pasar mucho más tiempo. ¿Recuerdas lo que sucedió después, cuando el Señor Jesús ascendió? ¿Recuerdas Pedro, el Simón, el que cualquier persona, cualquiera que decía algo, le llevaba de un lado a otro, que era capaz de hablar en nombre de Dios o en nombre del enemigo en cuestión de segundos, que su vida andaba dando tumbos de un lugar a otro, sin saber qué hacer? ¿Recuerdas quién fue el primero? Libro de los Hechos, capítulo 2, que se puso en pie delante de todos y dijo: el Señor Jesús ha resucitado, y empezó a hablar de todo lo que él quería hacer. Fue Pedro. ¿Recuerdas el primero que se enfrentó a las autoridades, tanto a Anás, Caifás, como a los principales de los sacerdotes y los religiosos que habían condenado al Señor Jesús, y les dijo: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y nosotros, ocurra lo que ocurra, vamos a seguir al Señor Jesús? Fue Pedro, el mismo, el que tenía miedo a morir, no le importaba en absoluto. ¿Y recuerdas cuando el primer mandatario romano, Cornelio? Porque nosotros a veces espiritualizamos demasiado las cosas. ¿Sabes por qué? Por no ponernos en el lugar de los que están viviendo en ese momento en la Biblia. Y cuando Pedro le habla el mismo Señor Jesús y le dice: mira, hay un general romano que se llama Cornelio, tienes que ir a hablar con él para hablarle del Señor. Y él, muy pocas semanas antes, el Señor Jesús había sido condenado y crucificado por un general romano y por el gobernador en aquel momento, que era Pilato. Y Pedro va sin ninguna duda, entra en la casa del otro. No tiene miedo por su muerte, ni por su vida, ni por lo que pueda pasar. Y solo un detalle más que me asombra, porque el libro de los Hechos en los primeros capítulos va rápido, hay muchísimas cosas cada día, no transcurren ni siquiera pocos meses. Y en principio una de las personas más sabias de la iglesia, Esteban, es apedreado al hablar del Señor. Y después en el capítulo 12, otro de los responsables de la iglesia, Santiago, es decapitado por Herodes. Y entonces Herodes mismo manda prender a Pedro y lo lleva a la cárcel. El día anterior han decapitado a Santiago y Herodes va a hacer lo mismo al día siguiente con Pedro, y Pedro está en la cárcel. ¿Te acuerdas que tú eres Pedro? Y te has dejado llevar muchas veces por miedo a lo que los demás decían, por miedo a lo que pueda pasar en tu vida. Y de pronto estás en la cárcel y mañana van a quitar tu vida. Yo siempre digo, medio en broma, sé que me entendéis, que si fuera el día de hoy enviaríamos emails por todo el mundo: hermanos, miren la situación en que estoy, oren por mí, que Dios haga un milagro. No está mal. ¿Sabes lo que hacía Pedro esa noche? Dormir. La Biblia dice, Hechos capítulo 12, que estaba atado a los dos soldados que le custodiaban. Así que los soldados casi seguro que estaban en pie, porque un soldado romano no podía en ningún momento dejar su lugar porque se jugaba la vida. Y Pedro, te lo imaginas allí atado a los dos, tirado hacia un lado, como sea, de pie, durmiendo profundamente. El mismo Simón, que cualquier cosa le tambaleaba, Dios trabajó en su vida para hacerlo una roca. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y por si eso fuera poco, dice en Hechos capítulo 12, para leer toda la historia, esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo para quitarle la vida, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le apareció el ángel del Señor, y una luz brilló en toda la celda. Es decir, que aparece un ángel de repente en el lugar más oscuro que te puedas imaginar, todo se ilumina, y ¿sabes lo que hace Pedro? Sigue durmiendo, está confiando en su Padre Celestial. Y el ángel, dice la Biblia, tocó a Pedro en el costado. Claro, yo entiendo perfectamente a los traductores de la Biblia, de las diferentes versiones, porque a veces hay cosas que nosotros escribimos y traducimos para que las personas la entiendan, y hay cosas que nos parecen demasiado como escribirlo. Si vas al original griego, no dice que el ángel tocó a Pedro, dice que el ángel zarandeó a Pedro porque no lo daba despertado. Era una roca, confiando en su Padre Celestial.
Y podía estar pensando, yo me imagino la oración de Pedro esa noche: Señor, mañana van a quitar mi vida, no me importa. Tú eres mi Padre Celestial, el Señor está orando por mí, yo confío en ti, me voy a dormir, mañana es otro día. Y el Señor quiere hacer eso en nuestra vida. Quiere hacer rocas que confiemos en Él. Y esa es la razón por la que cuando Pedro habla en su primera carta, yo espero que ahora, al haber vivido en la vida de Pedro, aunque solo fuera por unos minutos, cuando leamos sus cartas nos demos cuenta de lo que él está diciendo, porque en el capítulo 5 él le dice a toda la gente, a toda la iglesia: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de vosotros. Y Pedro no lo dice porque las personas de Dios nunca hablan de esa manera, pero alguno podría decir, pues, y esto no solamente lo dice el Espíritu Santo, yo lo viví en mi vida, ¿me entendéis? Porque él aprendió a echar toda la ansiedad sobre su Padre Celestial, porque Él cuida de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a dejar que Dios construya una roca en nuestra vida, que nos haga rocas en la roca que es el Señor Jesús, afirmados sin que digan lo que digan, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en nuestra vida. Claro que nos hará daño algunas veces, Pedro tuvo que sufrir en muchas ocasiones, pero nuestro Padre Celestial nos ayude a dormir tranquilamente, sea lo que va a suceder mañana. Amén. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a descansar en Él. ¿Sabes lo que hace la diferencia? Y con esto termino. Muchas veces me gusta hablar de Pablo cuando él está escribiendo la primera carta a Timoteo. Fueron las dos últimas que él escribió, y él está escribiendo a uno de sus mejores amigos y está explicando algunas de las cosas trascendentales en su vida. Y entonces él habla de la fuente de su fortaleza. Y cuando Pablo dice que Dios le ha fortalecido, no habla de todas las cosas que Dios le dio, de todos los dones que Dios le dio, de cuando Dios le llevó al tercer cielo, de que él había llenado el Evangelio, llenado el mundo del Evangelio. Pablo no habla absolutamente nada de eso. Pablo dice: Dios me ha fortalecido, ¿sabes cómo? Él cree que soy fiel. Dios me tuvo por fiel. Esa es la fuente de nuestra fortaleza. La vida nuestra va a cambiar si nosotros dejamos de mirar tanto a nosotros mismos y miramos más al Señor. Porque no depende de cómo nosotros estamos haciendo muchas cosas, y sé que me entendéis, sino de que nuestro Padre Celestial cree que somos fieles, el Señor está orando por nosotros y el Espíritu está haciendo una roca en tu vida. Se trata de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y a veces nosotros nos preocupamos demasiado mirando tanto para nosotros y mirando muy poco para el Señor. ¿Cuál es la situación en la que estamos hoy y la que el Señor Jesús necesita transformar? Porque Él lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que entregarle a Él esta mañana. Vamos a inclinar nuestra cabeza para terminar. Después quizás haya un momento para orar o para cantar. Ahora cada uno de nosotros puede orar a solas. Pero también si hay alguien que le gustaría orar, a mí me encantaría orar contigo. No hace ninguna diferencia que vengas a orar conmigo. Es la decisión con el Señor, no las personas que nosotros siempre podemos ayudar, los pastores, los hombres y mujeres que sirven al Señor, siempre nos pueden ayudar orando juntos, pero lo importante es nuestro compromiso con el Señor, porque es Él el que transforma nuestra vida y el que ora por nosotros. Pero si alguien después, incluso mientras están cantando o orando en los últimos momentos, quiere venir a orar, yo voy a ir ahí al final. Tenéis un lugar muy bueno para poder orar justo en el vestíbulo, y no te preocupes de lo que los demás hagan o sigan. Si el Señor te está llamando para entregar tu vida a Él, para comprometerte con Él, para descansar en Él, no sé, a mí me encantará orar por vosotros. Así que con toda libertad y con toda confianza puedes acercarte al final y estaremos esperando para orar.
Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Y no solo nuestra ansiedad, sino nuestra vida por completo. Jamás ha existido ni existirá un Padre como tú que nos comprende, que puede ocuparse de miles de millones de galaxias, de mundos, de cosas que ni imaginamos, y que sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. A veces cada pequeño detalle, cada pequeña tontería nuestra, tú la conoces. Y sigues queriendo abrazar nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por orar por nosotros, porque si no fuera por esa oración, todos ya no habríamos tenido fuerzas para seguir. El mundo es complicado, las situaciones son muy difíciles, muchas nos vencen y tú lo sabes. Y solo la fidelidad y la lealtad del Señor Jesús, de nuestro hermano mayor, es el que nos mantiene firmes, aún siendo tuyos. Santo Espíritu, gracias por trabajar en nuestra vida, por llenarnos. No abandones jamás, jamás, hagamos lo que hagamos, no abandones jamás tu trabajo hasta que no seamos verdaderas rocas en el Señor Jesús. Y si hay alguna persona aquí que no te conoce o alguien que quiere orar, Señor, dale esa valentía para tomar una decisión y recordar el día de hoy, recordar un 24 de julio, como otros muchos días en que tú has tocado nuestro corazón en un compromiso firme contigo, de que ocurra lo que ocurra y pase lo que pase en nuestra vida, vamos a mirar al Señor para seguir siendo fieles. Y ya que tú crees que nosotros somos fieles, vamos a vivir de acuerdo a esa confianza que tienes en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.